El tema de hoy es Dios nos dio un libro, hablando sobre la interpretación de la voluntad de Dios. Dios nos dio un libro. Mateo 15:8. Mateo 15:8. Es un texto fácil, conocido. Dice, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Aquí Jesús está citando al profeta Isaías para señalar a quienes honran a Dios de labios, mientras su corazón se mantiene lejos de Él. Algo muy interesante en el ministerio de Jesús es que cuando Él tenía que declarar una verdad, Él no suavizaba sus palabras. Él no intentaba procurar que la gente no se sintiera mal o que se sintiera ahora sí que descalificada. Él hablaba con claridad la verdad de Dios sin importar quién era ofendido. No suavizaba sus palabras, él hablaba aquí específicamente a los religiosos de aquella época, hombres que eran dedicados, que eran constantes, que eran disciplinados, sin embargo, lejos de Dios. Eso es algo que podemos encontrar en las iglesias en la actualidad. Y no dudo que también, siendo una congregación, entre nosotros haya personas que vienen, que cantan, que sirven, que ofrendan, pero que su corazón no le pertenece a Dios. Entre nosotros puede haber quien, por ejemplo, consuma textos bíblicos al por mayor, pero no están dispuestos a negarse a sí mismos. Puede haber entre nosotros quienes disfrutan aprender, pero no tienen convicción de arrepentimiento. Se emocionan, sí, ante las promesas de Dios, pero endurecen su corazón cuando Dios los disciplina. Profesan con sus labios amar a Dios, pero lo niegan con su carácter, lo niegan con sus palabras, con sus prioridades, con su impuntualidad, con sus amistades, con sus malos hábitos, con su desobediencia a la voluntad de Dios. Ahora, todos tenemos una Biblia en casa, o todos tenemos una Biblia, ¿verdad? ¿Y cuántos la leen? ¿O cuántos la han leído? Todos la hemos leído. Y aquí la pregunta es, ¿y cuántos la han entendido? ¿Cuántos la han entendido? ¿Por qué? Porque muchos pueden leer su Biblia sin amar a Dios. ¿Sabían que eso es posible? Hay ateos que leen la Biblia. Y hay quienes pueden levantar sus manos sin haber rendido su vida a Cristo. Tú puedes hablar con Dios sin caminar con Él. Tú puedes servir en un ministerio y sin embargo no estar haciendo la voluntad de Dios. Y escuchen, podemos hacer todo tipo de cosas para Dios y no estar bien con Él. Y podemos hacer sacrificios personales y aún así no estar haciendo lo que Dios quiere que hagamos. Hay un término que se conoce, un término que es el término aletear. Todos sabemos lo que es aletear, aleteando. ¿Qué es el aleteo? Bueno, es una acción de mover y agitar rápidamente las alas con respecto a un ave. Es lo que hace, aletea. Y ese término se utiliza para describir a un ave que está batiendo sus alas, pero sin poder volar o sin llegar a volar. Las mueve con frecuencia, de una manera rápida, constante, y ahí está aleteando, pero sin echarse a volar. Un ejemplo es el avestruz o el pingüino. Aletean, pero no vuelan. ¿Qué diferencia hay entre ese aleteo de un ave, un aleteo sin propósito que no la impulsa a volar, a un cristiano que tiene el hábito de hojear la Biblia? Es la misma analogía. Hay muchos que se la pasan hojeando la Biblia. ¿Qué es hojear? Significa dirigir una mirada rápida, superficial sobre los textos, pasar de una hoja a otra, de un libro sobre otro, sin mostrar ningún interés y sin haber entendido absolutamente nada de lo que debían aprender. La Biblia es el libro que Dios nos dio. Ponga atención a esto. Es el libro que Dios nos dio. La Biblia no es un libro que Dios inspiró simplemente para que lo estemos hojeando. ¿Sabían eso? Muchos a eso se dedican, a estar aleteando la Biblia sin llegar a nada, a ningún rumbo, ni un propósito. Simplemente la hojean. Ahí están batiendo sus alas. Y esta expresión de aletear la Biblia es una acción de abrirla, hojearla y cerrarla. Abrirla, hojearla y cerrarla.
Y ese es el trato que muchos tienen con la Biblia. Y haciendo que las páginas pasen como si fueran alas. Ahí está ese movimiento frecuente. Dios nos dio un libro. Escuche esto, Dios nos dio un libro. Y aquí es donde debemos reflexionar sobre la importancia de ese libro. ¿Con qué frecuencia, pregunto, con qué frecuencia te detienes para reflexionar sobre lo impresionante que es que tú tengas ese libro en tus manos? ¿Has pensado en esto? Lo impresionante, lo asombroso, lo maravilloso que es que tú tengas este libro en tus manos. ¿Qué representa este libro? Es un registro de las palabras de Dios a través de los profetas antes de la venida de Cristo. Es el registro inspirado de la vida, el sacrificio, la victoria de Cristo en los 4 evangelios. Es la historia inspirada de la iglesia primitiva, de cartas inspiradas por Dios a los apóstoles de la iglesia para enseñar y adoctrinar a los creyentes. Este libro que Dios nos dio, ¿qué contiene? La palabra de Dios, las palabras de Dios. Ahora, esto es casi demasiado bueno para ser verdad. Sin embargo, cuando muchos más bien ven la Biblia o tratan la Biblia como si se tratara de un compendio de información, y si tú la ves así simplemente, la estás subestimando. ¿Con qué facilidad perdemos el sentido de asombro? Y eso pasa en todos nosotros. Hay una facilidad para perder el sentido de asombro. No nos asombra ver un amanecer, no nos asombra ver los colores en una mariposa, no nos asombra el aroma de las flores, no nos asombra ver la luna en la noche radiante, no nos asombra el océano, estamos acostumbrados, lo vemos todos los días. Hemos perdido el asombro por muchas cosas. Y lo mismo sucede con la palabra de Dios. Un libro, perdemos el asombro de lo que representa que tú puedas tener las palabras de Dios al alcance de tu mano. Y sabes, cuando perdemos el sentido de asombro, vivimos de una manera predecible. ¿Qué significa esto? Que nos acostumbramos a lo cotidiano, al conformismo, al ya sabemos cómo funciona el mundo, al ya sé lo que dice la Biblia, ya sé sobre la historia de David y Goliat, ya sé sobre la historia de Noé. Y fíjate, se pierde el sentido de contemplación. Y esta pérdida de contemplación nos predispone a creer que no necesitamos saber más. Cuando excluimos lo sobrenatural de nuestra mente, jamás un hecho nos parecerá milagroso. El libro que Dios nos dio es un libro milagroso, pero muchos han perdido el asombro ante él. ¿Por qué? Porque ya están predispuestos, porque han excluido lo sobrenatural de su mente. Y lo que la Biblia tenga que decir no representa ya para muchos algo importante. Pon atención a esto, el libro que Dios nos dio, el libro que Dios permite que tengas en tu mano, contiene las palabras de Dios. Pon atención a esto. ¿Qué tienes en tu mano? Las palabras de Dios. ¿Sabes lo que representa eso? ¿Sabes lo que representa que en tu mano tú puedas tener las palabras del Dios omnipotente, el Dios omnisciente, el Dios omnipresente? ¿Sabes lo que implica que tengas un mensaje directo de Dios para tu vida al alcance de tu mano? Esto debe asombrarnos. Esto no debemos tomarlo como una costumbre, un libro más. Ahí lo tengo, sí, lo leo de vez en cuando. Es ahí donde muchos ya han perdido la capacidad de creer en milagros. Y por eso tratan la Biblia con frivolidad y la reducen a un simple libro de historias y principios de vida que te permite cumplir con un acto litúrgico y religioso. Y ya, eso es todo, no más. Entendamos esto, iglesia. La Biblia es una de las mayores maravillas de todo el universo. Es el libro que tienes en tus manos, que está al alcance de tu mano, que está escrito en tu idioma. Es una de las mayores maravillas de todo el universo. Dios, con el poder de su palabra, creó el universo, dice Génesis. Esto lo sabemos. En Génesis, cada vez que Dios habló, es decir, que Dios dijo, sea la luz, ¿cuál fue la consecuencia? Y fue la luz. Y Dios dijo,
haya un firmamento. Y fueron separadas las aguas de la tierra. Y Dios dijo, la tierra produzca vegetación. ¿Y cuál fue el resultado? La tierra produjo vegetación. Y Dios dijo, las aguas traigan criaturas vivientes. Y sucedió tal como Dios lo había dicho. Cada vez que Dios habló, cada vez que Dios articuló palabra, esa palabra trajo a la existencia lo que fue emitido, lo que fue articulado, cada sonido, cada sílaba, cada valor sonoro, cada vocal, cada consonante, tenía el poder para que el mundo cobrara forma. Su palabra tiene la autoridad y el poder inherente para hacer que lo que no existía pasara a existir. Y un principio teológico es el siguiente: Dios creó mediante su voz. No es creación de las obras naturistas como algunos piensan, sino a través de su voz. Ese mismo poder que se manifestó en el principio de la creación cuando Dios dijo y fue hecho, ese mismo poder de su palabra, ese mismo poder que manifestó su palabra sonorizada, Génesis nos enseña, puso el universo en movimiento constante y con una precisión matemática. Ponga atención, Dios habló. Y fueron creadas desde partículas subatómicas hasta galaxias colosales. Y todo se desplaza a velocidades inimaginables gobernadas por leyes físicas precisas. Con su palabra formó elementos, estructuras, creó el espacio, el tiempo, construyó, diseñó, separó, ordenó, distribuyó, con un equilibrio y una precisión de fuerzas fundamentales, como la gravedad, el electromagnetismo, la energía que pone en constante movimiento el universo. Un ejemplo de esto, el sistema solar se desplaza a través de la Vía Láctea a una velocidad de 828,000 kilómetros por hora. ¿Cómo imagina esto? ¿Y cómo fue posible esto? Por su palabra, el poder de su palabra. Por su palabra fue todo creado, impulsado, sostenido, preservado y gobernado. Yo puedo sostener esta botella, pero ¿qué hago si la suelto? Cae. Entienda, Dios no está en el universo sosteniendo los planetas como yo lo hago con esta botella, en el que Dios sea codependiente de estar ahí para que no se destruya todo. No, Él es Dios, su palabra sostiene el universo. Su palabra preserva todo lo creado, porque a través de esa palabra emitida, articulada, Él impulsó, repito, Él sostuvo, Él preservó y Él gobierna el universo. Pablo dice, Romanos 1:16, el Evangelio, es decir, las palabras de Dios, el Evangelio, ¿qué es? Es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. La palabra poder, ¿qué dice Pablo? Las palabras de Dios son el poder de Dios. Las palabras, el Evangelio es el poder de Dios. La palabra poder en el griego es el término dunamis. Dunamis es una palabra que significa poder, energía, es la energía dinámica de Dios en acción, que se manifiesta en nuestro corazón. Así como Dios emitió una palabra al principio de la creación, y esa palabra era una energía dinámica creadora por su poder, Pablo está diciendo que el poder y la energía dinámica de Dios se manifiesta en todo aquel que en Él cree. Se manifiesta en nuestro corazón. Y ahí está ese dunamis de Dios, transformando, impulsando, sosteniendo y preservándonos para vida eterna. Piense un poco en el sol, lo que representa el sol. Piénselo, imagínelo. Sería asombroso, yo reflexionaba en esto, imaginaba, sería asombroso pensar en la idea de sostener el sol en nuestras manos y admirarlo. Imagine esto un poco, imagínelo, obviamente es irreal. Imagínelo, lo asombroso que sería poder tener el sistema solar en nuestras manos y admirarlo, y que tú lo pudieras observar. ¿Es posible? No. Aunque tenga mucha fe. No, no es posible. El Evangelio
el Evangelio es más grande que el sol. Trasciende el tiempo, el universo, todo lo creado, porque representa el poder y la gracia de Dios. Y mientras que la luz del sol alumbra la tierra durante un lapso de tiempo, el Evangelio, ¿qué hace? Ofrece una luz eterna, capaz de transformar el alma, de sanar a los quebrantados de corazón, de dar dirección y dar vida eterna. El Evangelio posee la capacidad para superar cualquier límite físico y temporal. Y esto, escuchen, supera lo imposible, supera cualquier limitación. La palabra de Dios es más grande y más asombrosa que cualquier cosa que la ciencia pueda conocer y comprender. Lo que era imposible para los hombres, Dios lo hizo posible. Es imposible sostener el sol en la palma de mi mano, es imposible. Pero Dios ha hecho posible que algo más grande que el sol, que es su palabra, esté al alcance de mis manos para yo poder leerla y atesorar las palabras del Dios creador en mi corazón. Ahí está el asombro de esa verdad que tenemos escrita en nuestras manos. Dios nos dio un libro. Y uno de los hechos más grandes de toda la historia es que Dios nos dio un libro perfecto en cuanto a su idioma original. Él nos dio sus palabras. Él ha hablado, y durante siglos la palabra de Dios fue copiada a mano, fue conservada con la mayor diligencia y el mayor cuidado. Entonces, durante los últimos 500 años de la imprenta, la palabra de Dios ha sido a lo largo y ancho como nunca antes, ha estado circulando. Algunos hombres dieron sus vidas para traducir las palabras de Dios al lenguaje del pueblo, de las personas. En la era digital tenemos el acceso a las propias palabras del Dios Altísimo. Y ahí están a nuestro alcance. Sin embargo, y aún así con la facilidad y con la abundancia de recursos que tenemos, hemos perdido el sentido de asombro por lo que representa el poder de la palabra de Dios. Y nosotros decimos, o como quienes dicen, o como quienes aseguran amar a Dios, no aprovechan al máximo las infinitas riquezas que tenemos a nuestro alcance. La Biblia no solamente es una colección de textos antiguos del pasado, sino que la Biblia es la palabra de Dios, la voz emitida de Dios, del Dios vivo, del Dios omnipotente, que está hablando ahora mismo. Palabras que están al alcance de nuestra mano. ¿Qué tan importante realmente es la palabra de Dios para ti? Estaba leyendo sobre un cristiano en Corea del Norte. Este hombre memorizaba un capítulo de la Biblia cada noche. ¿Cuántos podrían hacer esto? ¿Cuántos podrían tener tal disciplina y tal constancia para memorizar un capítulo de la Biblia cada noche? Pero ¿sabes qué fue lo que lo impulsó a hacerlo? El hecho de que era muy probable que mañana le quitaran su Biblia. Por eso él lo hacía. Hay cristianos, no solamente en países en Europa o en África, sino aquí en México. Hay cristianos que caminan horas, atraviesan montañas, caminan entre la selva en la noche, cruzan esos ríos, algunos arriesgando sus vidas. Y van de noche muchos de ellos para llegar a tiempo a una reunión en la iglesia al día siguiente. ¿Y solo para qué? Solo para escuchar leer en voz alta unos versículos que nosotros tenemos disponibles todo el tiempo en cualquier idioma, en diferentes versiones, sin ningún riesgo de que atenten contra nuestra vida. Y aún así, muchos la mantienen cerrada y llena de polvo. Se ha perdido el sentido de asombro. El salmista escribió lo siguiente: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. Note que David no llamó al libro de Dios como un libro interesante. No dijo, ese es un libro interesante. Tampoco lo llamó un libro motivacional. Ni tampoco dijo que era un libro mágico. Tampoco se refirió a él como un oráculo o un amuleto. David lo llamó luz, dirección y vida.
Eso es lo que representa la verdad de Dios. Ahora yo te pregunto, ¿cuántas veces iniciaste queriendo leer un pasaje de la Escritura y terminaste cerrándola porque simplemente no pudiste vincularte? Y decías, no tiene sentido, como no hubo emoción, no obtuviste la respuesta que querías, solo hiciste un aleteo de páginas sin encontrarte con Dios, sin entender, sin comprender. Y esto pasa con muchos cristianos. La empiezan a leer, pero la cierran en cuanto comienzan a bostezar. Ay, ya me dio sueño. ¿Y qué hacen? La cierro, la abandono y me retiro dándole la espalda. Escucha, no estamos hablando de un libro simple. Son las palabras de Dios. No es un libro más. La Biblia es más que una lectura sobre información histórica. Es un encuentro con Dios. Algunos abren la Biblia con buenas intenciones, pero antes de terminar un capítulo la cierran. ¿Por qué? Porque no lo entendieron, porque no le encontraron sentido. No fue, y escuchen, no, como la cerraron porque no fue una lectura que diera respuesta a sus intereses. Y algunas veces leemos la Biblia como una simple obligación. La abres, la lees, la cierras. La abres, la lees, la cierras. Pero no pasa nada, tu vida sigue siendo la misma. No entendiste nada, no permitiste que el texto hablara, simplemente brincaste de un texto a otro, trotaste un capítulo sobre otro y sales exactamente igual que como habías entrado. El problema de nuestro vínculo con la Biblia no es falta de fe, sino carecemos de disciplina y de constancia. Carecemos de disciplina y de constancia. Tú puedes tener mucha fe, pero si no tienes disciplina y no tienes constancia, abrirás la Biblia, la leerás y la cerrarás y punto. Eso es todo, no más. Y no voy más allá porque me canso. Y no puedo leer mucho porque bostezo y me da sueño. Tú puedes conocer los versículos más importantes, tú puedes citar las historias más relevantes, tú sabes que está ahí, tú sabes lo que la Biblia dice en cuanto a verdades fundamentales y esenciales. ¿Y sabes lo que dice? ¿Por qué? Porque estás familiarizado con ella. Y sabes, algunas veces esa familiarización o esa costumbre puede ser el problema, porque la conoces también por costumbre, que ya es parte de tu rutina diaria sin tener un propósito alguno a lo que haces. La tienes tan presente todos los días que ya no te resulta interesante, no tienes un apego desde tu corazón. Cuando algo está presente por mucho tiempo, se puede convertir en algo monótono, algo rutinario. Todo lo ves en un solo tono, la lees y para ti lo que lees ya es predecible. ¿Por qué? Porque no tienes interés. Esto es debido al desinterés que muestras. Y esto da como resultado una apatía, y esa apatía da como resultado el aburrimiento para leer la Biblia. ¿A cuánta gente no has escuchado? Además, hasta cristianos, es que me aburro. Y luego compran cómics bíblicos, ¿verdad? Para decir, voy a leer un anime bíblico para no dormirme. Así hay algunos. ¿Qué sucede con esa rutina y esa monotonía? Mira, cuando el cerebro entra en una rutina monótona, se activa en lo que se conoce como un piloto automático. Es decir, actúa sin sentido, dejas de prestar atención, te muestras apático, indiferente, lo que provoca un descenso en la liberación de dopamina, que es el neurotransmisor de la motivación. Por eso muchos se aburren, por eso muchos no le encuentran sentido. ¿Por qué? Porque ya entraste en modo pasivo, no muestras interés en aquello que no pudiste entender y te quedas con la costumbre de hojear la Biblia en modo automático, la lees, pero no la lees. ¿Por qué? Porque eres indiferente a sus verdades. ¿Cómo te acercas a la Biblia?
¿Qué valor tiene para ti las palabras de Dios? La pregunta es también, ¿cómo la estás leyendo? La Biblia se sostiene con las manos, pero se guarda en el corazón. Ese es el punto. Un libro que se lee rutinariamente terminará aburriendo. La Biblia debe leerse desde la necesidad. Y muchos tienen el mal hábito de leerla para terminar, pero no para conectarse con Dios. Cuando lees un texto, cuando tú abres tu Biblia y comienzas a leer un texto, lo primero que queremos hacer es terminar lo más pronto posible. Ya, quiero acabar. Escucha, cuando tú lees un texto, tú no debes apresurarte. Debes detenerte. Debes permitir que el texto hable. Que el texto diga lo que tiene que decirte. No es solo llegar al final del capítulo como si fuera una carrera de los 100 metros, donde cierras la Biblia y no recuerdas lo que leíste porque tu enfoque estaba en leerlo para terminarlo, pero no para comprenderlo. Y ahí es donde muchos cerramos. Y sucede lo que pasaba en la escuela, que muchos estudiábamos para pasar exámenes, no para aprender. Pues estudié, saqué un 6, ay, pero ya la libré. Pero no aprendiste, no comprendiste, y así son muchos con la Biblia. Si tú quieres ser un buen lector de la Biblia, necesitas desarrollar disciplina y constancia. Pon atención a estas dos palabras, disciplina y constancia. Tu fe será una fe muerta si tú no tienes disciplina y tampoco constancia. La disciplina y la constancia son los pilares para obtener resultados. La disciplina te da la capacidad de actuar cuando no tienes ganas. Es que no, la disciplina te lleva a ese punto, a que tú actúes cuando no sientes quererlo hacer, cuando te sientes desganado. La disciplina te hace actuar, mientras que la constancia te impulsa a seguir avanzando hasta convertir tu esfuerzo en un hábito. Ahora, yo te voy a enseñar esa semana, esto lo hice ayer sábado, yo te voy a enseñar cómo vas a desarrollar la disciplina y la constancia de una manera muy práctica. Esto va gratis. Para poder ser buenos lectores de la Biblia, tienes que tener disciplina y constancia. ¿Cómo lo logras? ¿Cómo lo adquieres? Bueno, yo te voy a desafiar a cada uno de ustedes a partir del día de hoy, que el día de hoy tú agarres un capítulo de la Biblia. Escucha la dinámica que vamos a hacer. Vamos a desarrollar disciplina y constancia. Agarra un capítulo de la Biblia, el que tú quieras, el que prefieras. Ese capítulo lo vas a leer, ese mismo capítulo lo vas a leer todos los días por una semana. Todos los días por una semana. El mismo capítulo. Ahora, eso no significa que esa es tu dosis permitida del día. Eso es una dinámica. Estamos aprendiendo disciplina y constancia. Entonces, yo tomo mi capítulo de hoy, lo leo, y lo que yo lea el día de hoy, escucha esto, lo que tú leas el día de hoy ese capítulo, cada vez que tú lo leas, tú haz una anotación de lo que aprendiste. Mañana lunes, ¿qué vas a hacer? Vuelves a leer el mismo capítulo. Lo vuelves a leer, reflexiona. Recuerda que la palabra de Dios no es monótona, es multicolor. Cada texto, cada palabra representa algo, indica algo. Y mañana vuelves a leer el mismo capítulo y ¿qué haces? Lo lees y haces anotaciones de lo que aprendiste. El martes lo mismo, miércoles, jueves, hasta que llegue el domingo. Y ahí tú estarás desarrollando disciplina y constancia. Habrá días en que no vas a tener ganas, pero la disciplina, ¿qué va a hacer? Te va a impulsar a hacerlo. Y la constancia te va a ayudar a que eso se haga un hábito. Y tú vas a ver tus anotaciones en una semana y te vas a dar cuenta de todo lo que la Biblia te está hablando. Un solo capítulo, de todo lo que te está indicando. Entonces, cuando tú te acercas a la Biblia, entonces es tarea, Si a usted realmente le interesa ser un verdadero lector de la palabra de Dios, tienes que desarrollar disciplina y constancia. No nada más decir voy a la iglesia, o no nada más decir yo soy un hombre de fe, no, necesitas disciplina y constancia.
El texto bíblico no es algo que abandonas porque ya lo leíste. Tú debes aprender, tú debes reflexionar, tú debes aplicarlo. Tienes que esperar a que hable. Y ¿sabes? Para esperar a que hable requiere que vuelvas, que regreses, que lo frecuentes, que lo visites nuevamente. Algunas veces tendrás que volver al texto que leíste hace 15 días, o hace una semana, o hace unos días. Porque seguramente ese texto no dijo todo lo que tenía que decirte. Y debes regresar y debes meditar en él. ¿Por qué? Porque cada versículo es multicolor, repito esto. Hay mucho que Dios tiene que hablarte, hay mucho que Dios tiene que hablarnos. El problema es que no estamos dispuestos a escuchar y que no tenemos esa disciplina y esa constancia para ser diligentes en buscarlo y en darle el tiempo que merece. El problema no es cuánto lees, sino lo que estás conociendo, entendiendo e interpretando de la voluntad de Dios. O sea, más que contabilizar cuántos capítulos lees en un día, ocúpate de cómo la palabra de Dios está impactando tu corazón con aquello que estás leyendo. Salmo 119, verso 11 al 12. David dice, he guardado tu palabra, ¿dónde? En mi corazón. Él la leía. Él leía esa palabra, esa ley de Dios. He guardado tu palabra en mi corazón. ¿Con qué propósito? Para no pecar contra ti. Guardar significa atesorar. El uso de ese término implica conservar solamente aquello que tiene un valor inestimable. Para David, la palabra de Dios tenía ese valor inestimable, no se le comparaba a nada, era lo más valioso que él tenía. Y la palabra de Dios la tienes presente en tu corazón como una guía para mantenerte en un propósito significativo. Ahora, el corazón aquí representa el centro de decisiones, las emociones y la voluntad humana. Ahora, imagina el impacto generado del poder de Dios a través de su palabra cuando gobierna tu corazón. Ahí está ese impacto generado de la verdad de Dios en tu corazón, en lo que decides, en lo que sientes y en lo que haces. Algunos leen la Biblia en busca de conceptos, pero no de revelación. Cuando el texto habla a tu corazón, sucede lo que era imposible. El Espíritu Santo trae a tu corazón revelación de manera tangible y personal. Ahora, ¿cuántas veces por la prisa de terminar la lectura no permaneciste en el texto el tiempo suficiente? No permitiste que el texto hablara, que el Espíritu Santo trajera revelación a tu vida. Tú terminaste, no lo dejaste concluir. ¿Qué aprendemos con esto? Leer la Biblia para poder entender y comprenderla implica reducir la velocidad, ir paso a paso, aunque esto te haga sentir que avanzas muy despacio, porque a veces lo que queremos es terminar la Biblia en un mes. ¿Y qué entendiste? ¿Qué comprendiste? ¿Qué quedó guardado en tu corazón? No es que sea malo terminar la Biblia y fijar un tiempo. El punto es qué es lo que estamos aprendiendo y entendiendo de ella, qué es lo que el texto está hablándonos. Debes ir con esa pausa, debes detenerte un momento, leer con atención. Y sabes, cuando tú lees con atención, avanzas más. Avanzas más. No se trata de llegar al texto para confirmar lo que sientes, saltando lo que no entiendes o evadiendo lo que no encaja con tu manera de pensar. Debes abrir la Biblia esperando que el texto hable de una manera que nunca hubieras pensado. Debes llegar a la Biblia con una pregunta, con una necesidad, con un motivo real, con un enfoque correcto. No quieras llevar el problema al texto. Deja que el texto te guíe y te brinde la sabiduría de Dios que necesitas para resolver tus problemas y tus necesidades. No solo y pon atención a lo que te voy a decir a continuación. No solo veas la Biblia, no solo la veas, no solamente la sigas con tus ojos. Aprende a escucharla. ¿Cómo escuchamos a Dios hablar? Leyendo la Biblia en voz alta. En voz alta. Pareciera insignificante, pareciera algo sin importancia, pero es importante que no solamente sigas los textos con los ojos, sino que aprendas a escucharla. ¿Cómo la escuchas?
leyéndola en voz alta. ¿Qué quiero decirte con esto? Que tenemos que desarrollar el hábito de escuchar las palabras de Dios. Al tú leerla en voz alta, tus palabras están pronunciando su verdad. Cuando tú la lees en voz alta, tus oídos se activan ¿para qué? Para escuchar. Y esto implica tomarte tu tiempo, tener ese espacio para que tú puedas escuchar las palabras de Dios con tus propios oídos. ¿Es importante que tu boca pronuncie la verdad? Sí, es importante. Es importante que tu boca pronuncie la verdad de Dios. Cuando tus oídos las escuchan, tendrán más peso que solo cuando las ves con tus ojos o cuando las sigues con tus ojos. Un ejemplo de esto, Moisés. De manera constante él convocaba al pueblo y les decía, dice la Biblia, les hablaba. Y lo primero que les decía es: oye Israel, escucha, oh Israel, Shema Israel. ¿Qué implicaba esto? Presta tu oído, tu atención, tus sentidos a lo que voy a decirte. Eso es lo que implicaba. Y Moisés les hablaba las palabras de Dios en voz alta. Proclamaba la fe en un solo Dios. Les recordaba sus leyes, el pacto con Dios y sus mandamientos antes de entrar a la tierra prometida. Ahora, este proceso de leer en voz alta y escuchar la palabra de Dios, este proceso ayuda a que el cerebro procese la información mediante múltiples canales. Cuando tú lo lees en voz alta, se activan todos tus canales, lo que fortalece significativamente la memoria y la comprensión del texto. Al inicio de la enseñanza hicimos la dinámica. Hay una gran diferencia entre que tú sigas el texto con tus ojos a que tú emitas una palabra, a que tú sonorices la palabra de Dios. Obviamente habrá momentos en el que sí, uno tiene que leer en silencio, pero este es un hábito que tenemos que desarrollar. Está demostrado que cuando solo pasamos los ojos por los textos, el cerebro, cuando solo pasamos los ojos por los textos, el cerebro los procesa de manera automática y con menos comprensión. Está demostrado. La Biblia fue escrita. ¿Para qué fue escrita? ¿Para qué fue escrita? Porque necesitaba ser leída en voz alta. La ley de Dios. Dios le dio a Moisés las tablas de la ley escrita. ¿Por qué? Porque Moisés necesitaba plantarse frente al pueblo y leérsela en voz alta. Que escucharan, que sus oídos se activaran, que sus sentidos estuvieran funcionando para ser receptores de la verdad de Dios. La Biblia fue escrita porque necesitaba ser leída con la voz. Y esta palabra debe ser pronunciada. Y nuestros oídos deben escuchar. Romanos 10:17 nos dice: así que la fe es por seguir el texto con los ojos nada más. No, hay un principio bien importante. La fe es ¿por qué? ¿Qué se está activando? El oído. Para poder oír, alguien debe emitir un sonido. Algo debe sonar en voz alta. La fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Y escucha esto que Pablo presenta aquí en Romanos 10:17, es un proceso de conexión muy interesante. Primero los ojos, escucha. Empezamos a leer con lo que los ojos marcan. Los ojos descifran letras, sílabas, signos. Los ojos envían la información al cerebro, que agrupa y extrae la información de cada sílaba produciendo una interpretación visual del texto. Después, ¿qué se activan? Los labios. Los labios vocalizan la interpretación visual, le pone sonido a cada sílaba para producir una lectura en voz alta, lo cual mejora la capacidad de comprensión. Hablar en voz alta implica escuchar. Y está demostrado que cuando leemos en voz alta tenemos mayor facilidad para recordar, para memorizar, que si lo hiciéramos solamente con los puros ojos. Lo que es leído en voz alta es escuchado. La fe es por lo que escuchamos. ¿Y qué escuchamos? La palabra de Dios.
Es así como viene la fe. Y el texto habla sobre la importancia de escuchar la palabra de Dios. Y después, ¿qué viene? El oír. Ojos, labios y después lo que se emite con la boca es escuchado. Ese oír se activa cuando se vocaliza la palabra de Dios. Es donde el oído presta atención. Lo que escuchas comienza a nutrir tu mente con su mensaje. Cuando oímos la palabra de Dios, sintonizamos lo escrito con el corazón de Dios. Y es una experiencia sensorial que activa la vista, el oído y el habla. Eso fue lo que experimentamos cuando leímos en voz alta ese versículo todos. Eso experimentamos, a diferencia de cuando simplemente lo seguimos con los ojos. Ese es el impacto que tiene. Por eso Dios le decía a sus profetas, vayan y hablen, que el pueblo escuche, para que se active su vista, para que se active su oído, para que sean receptores de mi verdad. Y en la Biblia leemos cómo Dios enfatizaba la importancia de escuchar su palabra. Santiago 1:19 dice, todos deben estar atentos para escuchar, es un principio. Deuteronomio 6:4, escucha Israel, ahí está, escucha Israel, el Señor nuestro Dios solamente es el Señor. La fe viene por el oír y la lectura es una forma de oír. Era así como en los tiempos antiguos, en los tiempos bíblicos, la Biblia debía hacerse escuchar de boca en boca, lo que se emitía, la palabra que se emitía. Debía repetirse esa palabra, debía pronunciarse, debía ser escuchada. Y ahí estaba esa palabra de Dios haciéndose escuchar de boca en boca, de profeta en profeta. Esto logra que tú tengas un vínculo con la Biblia, no como un escrito histórico, sino tú debes leer la Biblia desde adentro, no desde una idea de personas que murieron hace miles de años. Estas palabras escritas hace miles de años siguen siendo relevantes para nosotros el día de hoy, siguen hablándonos, siguen dándonos respuestas a nuestras necesidades diarias. Hay un texto, escucha eso, hay un texto para tu preocupación, hay un texto para tu desánimo, hay un texto para tu temor, hay otro texto para darte dirección, hay otro texto para darte sabiduría. Hay un principio de Dios para cada actividad de nuestra vida cotidiana. ¿Por qué? Porque Dios está hablando. Él está hablando. Y el punto es que mucha lectura bíblica sin atención o sin comprensión es un hábito no acumulativo. Es decir, no puedes vincular lo que leíste ayer con lo que estás leyendo hoy. Es más, ya lo de ayer se te olvidó, no te acuerdas. Un pastor decía lo siguiente, la palabra de Dios, dice, la palabra de Dios tiene un libre flujo entre muchos cristianos hoy en día. Un libre flujo entre muchos cristianos hoy en día. Pues les entra por un oído y les sale por el otro. Ahí está el libre flujo, ¿no? Está circulando. Pero nada retienen. Pueden leerla todo el día, pero no leen nada. Porque no comprenden. Leyeron toda la Biblia, pero no pueden comprender sus verdades esenciales. Y ahí están revoloteando sus alas sin sentido. Se pasaron la vida hojeándola sin entender su estructura básica y se perdieron entre sus páginas. ¿Qué aprendemos con esto, iglesia? Que a menos que entendamos lo que leemos, no lo hemos leído. A menos que entendamos lo que leemos, no lo hemos leído. Disponemos el ojo para seguir textos, pero falta el corazón para la comprensión. Pregunto, ¿cómo podemos saber si eres un buen lector de la palabra de Dios? ¿Cuántos quieren saberlo? De una vez, examen directo. ¿Cuántos quieren saber si eres un buen lector de la palabra de Dios? No se trata, escucha, no se trata de la cantidad de capítulos que lees, porque algunos así se califican. Yo ya leí la Biblia completa 10 veces. Y uno dice, es un buen lector de la Biblia. No, eso no indica que es un buen lector de la Biblia. Te conviertes en un buen lector de la palabra de Dios cuando te deleitas en ella. Ese es el punto.
Tú la puedes leer. Y tú puedes terminar todo Génesis en un día si quieres. Pero la pregunta es, ¿te estás deleitando en la palabra de Dios? Cuando algo te causa un deleite, no te aburres, no lo olvidas, no lo abandonas, no te separas de él. Te apegas a aquello, te apegas a aquello que es la causa de tu deleite. ¿Cómo puedes saber, repito, si eres un buen lector de la palabra de Dios? ¿Te deleitas en ella? Reflexiónalo. ¿Hay deleite en ti? David dice, Salmo 119, 15 y 16, en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Y luego, ¿qué dice el verso 16? Me regocijaré en tus estatutos, me deleitaré en tu palabra. Y ese deleite que produce el que yo no me olvide de tus palabras, el que yo no las desatienda, el que no me aparte de ellas, ese deleite me hace apegarme mañana tras mañana, tarde tras tarde, noche tras noche en tu palabra. Es lo que David está expresando. Aquí hay verbos importantes: meditar, considerar, regocijar y no olvidar. ¿Meditar qué implica? Meditar implica pensar y analizar el texto con atención, detenimiento para estudiarlo, para comprenderlo bien. Considerar, formar una opinión que facilita las decisiones, es lo que David está diciendo. Esto implica reflexionar, donde tú consideras los pros y los contras de un asunto sobre la verdad de Dios. Formas un juicio, generas un criterio, tienes una opinión, eso es considerar. Después viene regocijar, eso habla de deleite, eso habla de satisfacción, de complacencia. ¿De dónde viene ese deleite, esa complacencia, esa satisfacción? Del amor que tú tienes por Dios. De ahí viene, de ahí surge. Entonces, te regocijas en la palabra de Dios, tienes satisfacción, encuentras complacencia, tienes deleite. Todo esto deriva del amor por Dios, de alguien que ama a Dios con todo su corazón, con toda su alma, con todas sus fuerzas. Eso es tener plenitud. Por eso a los cristianos, a los que realmente aman a Dios, no deberíamos estarlos arreando para que lean y estudien la palabra. No deberían estárseme durmiendo algunos. Hay deleite en la verdad de Dios. Al rato que sea el partido de México, a ver si se aburren. Ya los quiero ver ahí todos aburridos, bostezando y dormidos a medio partido. Te aseguro que no va a pasar eso. ¿Por qué? Porque te produce deleite, complacencia. El no olvidar, dice David, no olvidar, no me olvidaré. ¿Qué significa eso? Tener presente la palabra de Dios en tu mente, que moldea tus pensamientos, que orienta tu vida día tras día, donde no pierdes gratitud por las bondades de Dios. Meditar, considerar, regocijar, no olvidar. Pregunto lo siguiente, ponga atención. ¿Habrá cristianos que no lean la palabra de Dios? ¿Sí o no? Sí. Hay cristianos que no leen la palabra de Dios. Viene otra pregunta. ¿Habrá entre nosotros quienes la leen y no se deleitan en ella? Ahí está el punto. No es la letra la que salva el alma, entendamos esto. Si tú insistes solo en la letra, puedes verte tentado a usarla como un arma contra la verdad, como lo hicieron los fariseos en la antigüedad. Y tu conocimiento de la letra puede engendrar orgullo para destruir a tu prójimo, o desacreditar a otros, o criticar a otros, como aquel fariseo que descalificó y menospreció a un publicano, quien daba gracias a Dios por no ser como ese publicano. Jesús reprochaba a los fariseos precisamente su hipocresía. En una ocasión, en Mateo 12, versos 3 y 7, Jesús los confronta y les hace una pregunta muy importante. Les dice, ¿no han leído las Escrituras? Es lo que él insinuaba. ¿No han leído las Escrituras? ¿No han leído bien? ¿Saben lo que esto significa?
Y ahí está el texto. ¿Cómo dice el versículo? Vamos a leer Mateo 12, 3 al 8. Vea cómo inicia. ¿No han leído en las Escrituras lo que hizo David cuando él y sus compañeros tuvieron hambre? Entró en la casa de Dios y él y sus compañeros violaron la ley al comer los panes sagrados que solo a los sacerdotes se les permitía comer. Y viene otra vez la segunda pregunta, versículo 5. ¿Y no han leído en la ley de Moisés que los sacerdotes de turno en el templo pueden trabajar en el día de descanso? Les digo, verso 6, aquí hay uno que es superior al templo. ¿Ustedes no habrían condenado a mis discípulos, quienes son inocentes, si conocían? Y ahí está, fíjese lo que Jesús les decía, si ustedes conocieran el significado de la Escritura que dice, quiero que tengan compasión, no que ofrezcan sacrificios. Pues el Hijo del Hombre es Señor incluso del día de descanso. ¿Qué sucedía aquí? Ponga atención. Los escribas y los fariseos, como todos lo sabemos, eran los expertos de la ley. Eran los maestros de la ley. Eran los grandes estudiosos de la letra de la ley. Ellos estudiaban continuamente los libros sagrados, analizaban minuciosamente cada palabra, cada letra, tilde, tomaban notas de poca importancia, pero curiosas, como por ejemplo, cuál era el versículo central de todo el Antiguo Testamento, cuál se encontraba a mitad del camino, cuántas veces aparecía tal palabra, o incluso cuántas veces aparecía una letra, o una tilde, o una coma, su tamaño, su posición particular. Y nos dejaron una gran cantidad de notas sobre las meras palabras de las Sagradas Escrituras. Fueron diligentes en eso. Ellos recopilaban información, datos, con tanto esmero, tanta dedicación, que para ellos era más importante la letra del Antiguo Testamento, que se olvidaron de lo más importante. Ellos amaban la letra más que a Dios. Tanto era su celo por la letra, que hablando en el contexto de lo que acabamos de leer, que esa ocasión discutieron con Jesús sobre un asunto relacionado con esta ley, pues la tenían muy presente y estaban dispuestos a usar la letra contra Jesús. Usarían esa ley o esa letra como un ave de rapiña usa sus garras para desgarrar y destrozar. Era la intención que querían hacer contra Jesús. ¿Qué había sucedido? Bueno, que los discípulos habían arrancado algunas espigas de trigo y las frotaron entre sus manos. Esto hicieron. Según la interpretación de la letra de los fariseos, decía que frotar una espiga de trigo era lo equivalente a trillar un campo. Y como esto era una violación a la ley, trillar en día sábado, era una acción condenable arrancar una o dos espigas de trigo cuando se tiene hambre en la mañana de sábado. O sea, la ley lo condenaba. Y este era su argumento. Expusieron el caso ante Jesús junto con su versión del día sábado. Ellos tenían el argumento a su favor. ¿Sobre qué? Sobre su interpretación de la letra que tanto amaban. Ante su falaz interpretación, Jesús procede a desbaratar sus argumentos al decirles, ¿no han leído bien? O sea, piensen esto, ¿sabe lo que representa la pregunta de Jesús a los fariseos? ¿Qué no leen bien? ¿No leen bien? Como cuando llegas a un lugar, a un restaurante y está el letrero cerrado. ¿Está cerrado? O sea, lo mismo estaba ocurriendo aquí. ¿No han leído? Imagínate lo que era que Jesús pronunciara esto contra los expertos de la letra. ¿Qué no leen bien? Era una pregunta mordaz, pero tenía como propósito exponer con ironía esa contradicción ingeniosa que ellos tenían. No era una pregunta hiriente, era una pregunta justa, apropiada, conveniente. Pero imaginen lo que implicaba hacer esta pregunta a un experto de la ley. Esta pregunta se la haces a un analfabeto, pero no a un experto de la ley.
Y ahí está Jesús, ¿no han leído bien la ley? Supongo que la respuesta de los fariseos fue, ¿leer? ¿De qué estás hablando? ¿Leer qué dices? Si nosotros hemos leído el libro de la ley cientos de veces, hemos dedicado toda nuestra vida a leerla, todo el tiempo la estamos leyendo, la llevamos con nosotros a todos lados. Ningún pasaje escapa de nuestra mirada crítica. No hay tilde, no hay letra, ni punto, ni acento, ni coma que no conozcamos. Imaginen. Sin embargo, Jesús procede a hacer la pregunta por segunda vez. ¿No han leído? Como si no hubieran leído, como si no supieran. Y a pesar de ser los mayores lectores de la ley de la época, Jesús, ¿qué está insinuando? ¿De qué les sirvió leer tanto si no han leído bien? Si no han entendido. No han leído nada. Si no entienden, no han leído nada. ¿No les pasa eso a veces? Me pasa a mí muchas veces. Leo un capítulo de la Biblia, no entendí nada. ¿Y qué haces? Vuelves a leerlo, porque es como si no hubieras leído. Y vuelves a leerlo. Y Jesús les dice, si ustedes conocieran el significado de la ley, es como si les dijera, no han leído bien, porque si hubieran leído bien, entenderían y sabrían interpretar correctamente. Sí, expertos de la ley, pero sus ojos han recorrido cada sílaba, han contado cada letra, conocen la ubicación de cada tilde, saben la posición de cada sílaba, han usado su conocimiento de la ley para debatir y refutar con vehemencia, y aún así no son buenos lectores. Wow. No son buenos lectores de la ley, pues no han adquirido el verdadero arte de la interpretación, por eso no entienden. Son meros ojeadores, diligentes de la ley de Dios. Han pasado sus ojos por cada letra, pero no son buenos lectores porque no han entendido la verdad. Y así estamos muchos. Leemos muchos y nos conformamos, hojeamos la Biblia, aleteamos sobre una promesa y otra. ¿Y de qué sirve? Es como si no hubiéramos leído, si no entendemos. Este mensaje tiene el propósito de impulsarte, de motivarte a que ames la palabra de Dios, que te deleites en ella. Este mensaje no solo está dirigido a los que no leen la Biblia, sino también está dirigido a aquellos que sí la leen, pero no se están deleitando en ella. ¿Cuántos desean ser verdaderos lectores? Deleítate en ella. Desarrolla la disciplina y la constancia. Haz un compromiso de esforzarte para comprenderla. Cuando el sumo sacerdote entraba al lugar santo, primero encendía el candelabro de oro antes de prender el incienso en el altar de bronce. ¿Qué demostraba esta acción? Demostraba que la mente primero debe tener claridad antes que los ojos. Es lo que demostraba. Debe haber conocimiento de Dios antes que pueda haber amor a Él. No puedes amar a quien no conoces. Por eso es importante preguntar, ¿qué quiere decir Dios con esto? ¿Qué quiere decir Dios con aquello? Cuando no le damos importancia al sentir de Dios, demostramos no tener interés en lo que Él quiso enseñarnos. He conocido personas a través de los años que tratan con reverencia su Biblia y sin embargo no sienten amor por Dios. He conocido también personas dentro de las iglesias que memorizan cientos de textos bíblicos y sin embargo no saben respetar a su esposa. No entendieron bien. Es como si no hubieran leído nada. A menos que entendamos lo que leemos, no lo hemos leído. No lo hemos leído. Ponemos los ojos en la lectura, pero no el corazón. Y miren, hay textos bíblicos que fueron inspirados por Dios con el propósito de poner nuestra mente en actividad. ¿Sabían eso? O sea, por algo tenemos una mente.
No estamos descerebrados, ¿verdad? Como usan ese término. Tenemos una mente. Y Dios inspiró su palabra con el propósito ¿de qué? De que la mente también entre en esa dinámica de pensar. En que te veas obligado a meditar, a reflexionar. Muchos de los misterios que pudieran dificultar la lectura bíblica no pretenden ocultar la verdad, ni el significado, ni el propósito de Dios, sino tienen como fin estimular nuestra mente al estudio diligente, de poner un afán de conocer la mente de Dios. Aquí es donde entra nuevamente la disciplina y la constancia. Estaba leyendo sobre las madres de las Islas Baleares, que está ubicada frente a la península ibérica, allá por España. Estas mujeres enseñaban a sus hijos más pequeños a ser buenos honderos, es decir, lanzadores de onda, como lo era David. ¿Cómo estas madres enseñaban a sus hijos pequeños a ser buenos honderos? ¿Cómo lo hacían? ¿Sabes cómo? Ellos ponían a sus hijos en ayuno durante un par de días. Primero, imagínate. Ponían a sus hijos en ayuno hasta que sintieran un hambre fuerte. De esta manera les enseñaban el arte de tirar la onda. ¿Qué hacían? Pues después de que el niño ya sentía mucha hambre y tenía la necesidad de comer algo, colocaban un pedazo de pan en un lugar alto, donde no podían alcanzarlo, obviamente, saltando, ni brincando, ni con sus manos. ¿Cómo alcanzaban ese pedazo de pan? Lanzando su onda y su piedra para bajarlo. Y ahí estaban los niños. ¿Querías comer? Ok, lanza piedra y baja, atínale y busca tu propia comida. Era la manera en cómo ellos aprendieron, lanzando una piedra para bajar su propio alimento. Así es como también Dios nos quiere hacer crecer. Hay verdades importantes en lugares inalcanzables para nuestra razón. Son elevados, donde no podemos alcanzarla mediante nuestras propias fuerzas, sino a través de la revelación que Dios da. Y es ahí donde damos al blanco y bajamos nuestro propio pedazo de pan para alimentar nuestras almas. La palabra de Dios siempre será más valiosa para el que se esfuerza más para conocerla. Siempre. Siempre. Pero el que no se esfuerza, la va a desestimar, le va a aburrir, va a perder el sentido de asombro. Este libro que Dios nos dio es nuestro alimento, es nuestro tesoro, es nuestra protección, nuestro descanso, nuestra felicidad, es nuestro principio, es nuestro fin. Eso representa la palabra de Dios. 2 Timoteo 3, 16 y 17, toda, escucha lo que dice, toda la escritura es inspirada por Dios. El énfasis aquí está puesto en el idioma original. Todo está inspirado por Dios y es útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios, a fin de que el hombre y la mujer estén enteramente capacitados para toda buena obra. ¿Cuál es el fin de esta enseñanza? Desafiarte a leer y a entender. Desafiarte a que seas un buen lector de la palabra de Dios. Desafiarte a que te levantes y dejes de ser negligente o mediocre y que seas disciplinado y que ejerzas la constancia y que no seas de esos cristianos que simplemente la abren, la leen y la cierran y punto, ahí quedó ya su rutina religiosa. Tienes que ir más allá. Es maravilloso, escucha, es maravilloso ser desafiados a leer. Y si no tienes gusto por la lectura, ¿cómo lo logras? No es decir, Señor, dame placer por leer tu palabra. No, aquí es donde entra la disciplina y la constancia. Hay a muchos que no les gusta hacer ejercicio y no van a decirle, Señor, ayúdame que me gusta hacer ejercicio para cuidar mi salud. Implica disciplina y constancia, no te va a gustar. No vas a ver resultados pronto, pero tienes que ser constante. Tienes que ser disciplinado. Y el propósito de esa enseñanza es desafiarte a que leas y entiendas la palabra de Dios, que ames la palabra de Dios
como lo más valioso, como una de las maravillas más importantes que Dios le dio al ser humano. Eso es la palabra de Dios. Pero lo que es aún más maravilloso es que seamos impulsados, fíjate, impulsados a orar para pensar bien. Porque luego muchos terminan leyendo la Biblia y terminan pensando mal. Orar para pensar bien. Si Dios nos dio un libro, que está ahí al alcance de tu mano, ¿no se complacerá en darnos más conocimiento de su palabra? Yo pregunto, si Dios nos dio un libro, ¿no será el interés de Dios que aprendamos más? ¿Que vivamos mejor? Si Dios nos dio un libro, ¿acaso Dios se va a negar a facilitarnos mayor comprensión y revelación sobre sus verdades? No. No estamos puestos en un laberinto. Escuchen esto, no. Dios no nos puso en un laberinto cuando nos dio su libro. Su palabra no tiene una estructura de caminos cerrados y encrucijadas, con la intención de confundirnos en la medida que vamos recorriendo cada texto para dificultar encontrar la salida. No, la Biblia no es un callejón sin salida. La Biblia nos revela quién es el camino, quién es la verdad y quién es la vida. Póngase de pie, por favor. Señor, te damos gracias hoy por tu palabra. Agradecemos por lo que hoy permites que podamos escuchar, lo que hoy pudimos aprender. Gracias por lo que tú nos hablas. Y si hoy nos corresponde hacer un compromiso delante de ti, es el compromiso de convertirnos en verdaderos lectores de tu palabra. A través de ella tú hablas, a través de ella tú restauras. Como lo dijo Pablo, tu palabra es tu poder manifestado para transformar nuestras vidas, para corregirnos, para redarguirnos, para enseñarnos. Es esa espada de dos filos que penetra hasta partir nuestra alma, nuestros sentimientos, nuestra manera de pensar y revela realmente tu voluntad a nuestros corazones. No es suficiente solamente decir, tengo una Biblia en mi casa y la leo ocasionalmente. Esa palabra de Dios debe adherirse a nuestra vida, debe encarnarse a nuestro corazón. Hacemos ese compromiso hoy delante de ti, Señor. Reconocemos que nos falta disciplina y constancia. A lo mejor nuestra fe no está fallando. A lo mejor nuestro testimonio es limpio, pero nos falta disciplina y constancia. Es a lo que hoy nos comprometemos, Señor. A leerla para entenderla. Y el propósito es que podamos llegar a ese punto en el que realmente nos deleitemos en ella. Que encontremos satisfacción, plenitud. Que como decía David, me regocijaré en tu palabra. Y ese deleite que tengo por ella no me hará olvidarme jamás de sus verdades, sino la tendré presente en cada momento de mi vida. Ayúdanos, Señor. En el nombre de Jesús. Amén.